Recibo a Emil Chireno, mi colaborador de todos los martes, con quien voy a hablar hoy del impacto geopolítico del cibercrimen. Hola, Emil. Hola, Yulisa. Qué bueno tenerte aquí al lado mío, a la distancia de una mano. Sí, algo que en estos tiempos es... Se valora la presencia. Sí, es difícil, pero bueno, aquí estamos y encantadísimos. El título sugiere un tema, Yulisa, que muchos dirán, pero ¿y de qué viene a hablar Emil? ¿Cómo que qué es esto? Cibercrimen. Geopolítica y cibercrimen. Viene ahora tan tarde, uno con sueño, María, uno con algo complicado. Pero no, realmente, yo no sé si ustedes han estado siguiendo en las últimas semanas, muchas noticias de empresas que han sido víctimas de ataques en los que hackers secuestran literalmente sus sistemas informáticos y les piden un rescate para poder liberar esa información. Hay un caso muy interesante que es el de una compañía que se llama Colonial en los Estados Unidos, que el 7 de mayo un grupo de hackers secuestró los servidores de la compañía y esa compañía suple la mitad del petróleo que se consume en la costa este de los Estados Unidos. Y por 5 días, ese oleoducto, que es el más importante para el transporte de petróleo, se detuvo porque los hackers controlaron todos los sistemas de la compañía y le dijeron, ¿ustedes quieren que esto vuelva a operar? Páguennos $5 millones. La compañía terminó pagándolo. Pagó el rescate. Pagó el rescate de sus servidores. Pero el 14 de mayo también, el sistema de salud pública de Irlanda, del gobierno de Irlanda, sufrió un ataque similar. Los hackers secuestraron todos los servidores y las computadoras de todos los hospitales públicos de Irlanda y le pidieron un rescate al gobierno de $20 millones. En este caso, el gobierno dijo que no lo iba a pagar y los hackers hicieron que se destruyera esencialmente toda la información que estaba en su poder. Récords de pacientes, toda la información que un hospital maneja en el siglo XXI de un paciente. Entonces eso me puso a pensar y ha puesto a pensar a muchas personas en cómo está cambiando con la tecnología la capacidad que tienen los hackers y la informática para hacer daño y cómo eso se relaciona con la geopolítica. ¿Por qué lo digo? Porque lo que comienza hoy como una actividad criminal, en el pasado comenzó, como la mayoría de las cosas, como una herramienta gubernamental. Así como el Internet hoy es algo con lo que no nos imaginamos, sin lo que no nos imaginamos la vida, el Internet fue en su momento un proyecto del gobierno de los Estados Unidos. Estas herramientas cibernéticas de hackear, de controlar, de secuestrar sistemas, son herramientas que ya existían en el ámbito interestatal y ahora están pasando a ser utilizadas como una herramienta de cibercrimen. O sea que ya no es necesario secuestrar personas, con que se secuestren servidores de empresas muy famosas o multimillonarias, es suficiente para levantar la misma suma que si se secuestrara una persona importante con mucho mayor facilidad, porque hay menos rastro, la logística es mucho más simple. No quiero estarle dando idea a nadie, pero... y menos riesgo también. Menos riesgo. Y menos riesgo. Entonces eso es algo que a mí me parece interesante porque también viene la crítica. ¿Dónde que están esta gente que están haciendo estos ataques? ¿Por qué los gobiernos no pueden? Estados Unidos, por un lado, dice, bueno, es que Rusia y China permiten que sus hackers operen de manera incontrolada, porque saben que donde se está haciendo el mayor daño es en los Estados Unidos. No porque sea necesariamente una estrategia para debilitar ese país, sino porque la mayoría de las empresas grandes del mundo están ahí. Entonces, obviamente, si hay un lugar donde tú quieres hacer daño y pedir sumas de rescate, pues ahí. A mí los datos me han sorprendido mucho. Por ejemplo, Francia en el 2020 se estima que el gasto en aseguradoras, en pago de rescates y en producción perdida en empresas superó los $5.500 millones, producto de hackeos en diferentes empresas. Pero eso también se usa en lo estatal, el espionaje, que siempre le ha gustado mucho a los estados. Por ejemplo, una comparación que se hace, que a mí me parece fascinante, es que los dos espías más exitosos de la Guerra Fría, Robert Hanssen, que fue condenado en el año 2001, en los Estados Unidos, duró 20 años pasando la información a los soviéticos. Se estima que le pasó más de 25.000 páginas de documentos clasificados. Y Vitaly Mitrokin, que fue un defector de los soviéticos, que a los británicos duró casi 15 años pasando los documentos, también le pasó como 20.000 páginas de información. En el 2014, en un solo ataque a una oficina del gobierno federal de los Estados Unidos que se dice que vino desde China, los hackers se llevaron el equivalente a 21 millones de expedientes de todos los empleados del gobierno federal de los Estados Unidos. Lo hicieron en 5 minutos. Mientras que en la Guerra Fría un espía necesitaba 20 años para sacarte 20.000 páginas, un hacker en 5 minutos te puede robar esa misma cantidad de información. Entonces el mundo cambió completamente. Y lo cibernético es el futuro. Si usted quiere entender las relaciones de poder, señores, es ahí que está el asunto.
Y lo interesante es que ahí no importa cuántos portaaviones usted tenga, cuántos tanques de guerra, cuántos aviones, cuántos soldados, cuánta bandera. No, es el conocimiento técnico. Un país pequeño le puede hacer un daño grandísimo a uno más grande. Por eso es que se llama la nueva guerra asimétrica, no hay simetría. Y una cosa que me preguntaba hace un momentito, y quiero compartirlo con ustedes porque es bueno que ustedes entiendan los conceptos que ustedes ven en los periódicos, es que se usa mucho ahora el concepto ransomware. Si usted lee la prensa anglosajona, hasta el país lo usa porque no hay una traducción todavía al español. ¿Qué es eso? Pues es el software que se utiliza para secuestrar los equipos y los servidores. Y eso tiene un origen morfológico sencillo. Ransom, en inglés, es lo que se traduce al español como lo que usted paga, la suma que usted paga por un rescate. Y ware, ¿de dónde viene? De software. Entonces, como los anglosajones son creativos con sus palabras, ransomware, el software de rescate, o el software por el que usted tiene que pagar un rescate. Así es que se están haciendo muchos ataques. Y eso es algo que a mí me parece interesante. Un caso clásico, que no es de ahora, pero lo conecto, porque en la ciberguerra es el ejemplo más concreto de cómo un Estado puede causarle mucho daño a otro, es lo que pasó en Ucrania en el año 2017. Nosotros que seguimos mucho estas dinámicas de poder, no sé si recuerdan y si lo han leído, que Ucrania fue víctima de uno de los ataques cibernéticos más grandes en la historia. Le lograron cortar la infraestructura eléctrica, se cayeron todos los cajeros de los bancos, se cayeron todos los sistemas financieros, el país se detuvo literalmente por más de una semana. Y es un ataque que se le atribuye a Rusia. Pues esa línea de código que se llamó NotPetya es muy famosa en el mundo del estudio cibernético. Pues resulta que se salió de Ucrania, porque el problema con estos virus, Yuli, es que cuando usted lanza un ataque a un país o a una empresa, usted no sabe dónde termina eso. Cuando viene a ver eso, comienza a rodar esa pelota y le daña sistemas a cientos y cientos y cientos de empresas. Y no puede detenerlo. Entonces, Emily, ¿con qué se come todo esto? ¿Qué vamos a hacer para resolver esto? Yo no sé. O sea, las herramientas todavía, el Estado todavía es incapaz de proveer una respuesta efectiva a este asunto por el problema más grande que tiene lo cibernético, y es que es difícil atribuir quién hace las cosas. Si eso pasara en República Dominicana, si aquí, por ejemplo, nos secuestraran el sistema operativo, el software más importante del Banco Central, por ejemplo. Bueno. República Dominicana tiene, primero, un backup para sustituir esa información en caso de que se la secuestren y no pagar el rescate, o tiene técnicos, programadores, especialistas, hackers, suficientemente entrenados para contrarrestar una acción como esa, cosa que no pudo hacer Ucrania, por ejemplo. A Ucrania la barrieron. La barrieron. Y tiene realmente programadores no, y es famosa por mundial, los hackers. De clase mundial. Los hackers ucranianos son conocidos mundialmente. Sí, eso es cierto. Tú tienes toda razón. Yo le voy a preguntar a un amigo que es el director de la estrategia digital de aquí, un joven de mi edad, casualmente, a ver qué él me dice. Yo no creo. Si eso pasa aquí, yo creo que vamos a sufrir. Y tendríamos que pagar el rescate. Yo pagaría y salgo de eso. Y después tomo la claro, porque es que el costo en el largo plazo es muy grande. Sí, para que ustedes vean cómo las cosas van evolucionando, ya hay póliza de seguro contra delitos cibernéticos. Así que quizás una idea que puedan son caras, tener, por cierto. Pero carísimas. Son muy caras. Así que ahí está una idea para el Estado Dominicano, que se asegure para que el día que nos pase, pues tengamos... Ya nos ha pasado, pero nos han hackeado páginas de instituciones del Estado, sí, pero han sido cosas muy leves. Eso son cositas, eso sí, de páginas. Lo de secuestrar un sistema es tú apropiarte de la información. Sí. Imagínate toda la información que tiene el Banco Central en sus servidores, de la economía dominicana, todo, que se vaya de un día para otro. Eso es algo grande, Yulisa, muy grande. Entonces, nada, yo quería compartir esto con ustedes, porque esto es una noticia muy de vanguardia, esto es un tema muy de vanguardia que va a seguir, ustedes van a seguir viendo de él, y hay que darle seguimiento, porque lo interesante de lo cibernético es que una cosa es lo que usted ve, pero casi siempre lo que usted ve es la puntita del iceberg. Lo interesante es lo que usted no ve. Me dicen aquí, Emil, por el apuntador, que si se llevaron de encuentro la seguridad del aeropuerto y se robaron los cables, que qué no será con el software. Bueno, yo creo que sí, que tienen un punto muy válido realmente. Gracias, Emil Chireno, nos vemos el otro martes.